¿Qué necesita una estrella para convertirse en un agujero negro? ¿Podrá el Sol convertirse en un agujero negro? Bienvenido nuevamente, mi nombre es Eduardo Bertinavidé y bueno, hoy vamos a continuar con el tema de la evolución estelar, que ya subí un video sobre esta, cómo evolucionan las estrellas, y ahora vamos a profundizar un poco más el tema de, bueno, cómo se realiza esta evolución, qué parámetros depende para el tipo de muerte que va a tener la estrella y, bueno, sin más, comenzamos. Habíamos hablado de que una estrella, primero que nada, es una esfera de gas o esfera de plasma que está en equilibrio hidrostático. Eso es lo que mantiene la forma esférica, ¿sí? La fuerza de la gravedad trata de comprimirla en todas las direcciones hacia el centro, que sería el centro de masas, y en el centro, como está produciendo energía debido a su altísima temperatura, mínimo 10 millones de Kelvin, de grados Kelvin, esa presión de radiación lo que hace es una presión hacia afuera, hacia el exterior. Se compensa la gravedad hacia dentro, tratar de comprimirla, y la presión de radiación, tratar de expandirla, porque esa radiación que se está produciendo, además un gas a alta temperatura, va a tratar de también de expandirse, pero van a estar en equilibrio hidrostático. Eso se llama secuencia principal. En un diagrama HR es un diagrama en el cual se puede graficar de alguna manera. Herbrun y Russell lo hicieron de forma independiente a principios de 1900. Y lo que graficaron fue básicamente la temperatura o el tipo espectral de la estrella y la luminosidad o la magnitud absoluta. Magnitud absoluta es un número que se le asigna suponiendo que la estamos viendo a 10 parsec, a 32 años luz. Porque ¿qué pasa? Todas las estrellas están a diferente distancia. Pero si de alguna manera podemos ponerlas todas a la misma distancia, mediante una ecuación matemática, podemos suponer cuál es el brillo y compararlas de verdad. Sería básicamente un brillo real. Porque a simple vista, bueno, tiende a verse más brillante las más cercanas, más allá de la diferencia de tamaño. Pueden haber estrellas muy, muy, muy gigantes que están tan lejos que no se ven directamente. Bueno, en el estado de equilibrio que se llama secuencia principal pueden haber enanas rojas, estrellas que están recién en su infancia en lo que va del universo. Duran muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque además de ser la más pequeña, el consumo energético es muy, la producción de energía, el consumo de su hidrógeno es muy lento, entonces va a vivir muchísimo más tiempo. En cambio, las estrellas más grandes son las que menos tiempo van a vivir. Pueden vivir, el Sol dijimos que viviría unos 10.000 millones de años. Bueno, pero las estrellas supergigantes azules vivirán como mucho 100 millones de años. Porque el tiempo decrece muchísimo, o sea, el consumo del hidrógeno, el combustible disponible que tienen, no es una combustión, es una fusión, pero digo, el material disponible que tienen para fusionar, el consumo crece de forma exponencial con la masa. Entonces, a mayor masa, mucho menos tiempo de vida y mucho más producción de energía y luminosidad. Entonces, las estrellas supergigantes, supergigantes, primero que tienden a tener una vida muy corta y un final, dentro de todo, catastrófico, porque terminan explotando como supernovas. La estrella como el Sol, que es una enana de la secuencia principal, tiende a tener una vida tranquila, 10.000 millones de años en el caso del Sol, y bueno, se va a ir apagando lentamente, se convertirá en una gigante roja. Y ya expliqué en el video anterior, si quieren ingresen en el canal y vean el video de evolución estelar, y ahí describo un poco más la secuencia evolutiva. Ahora voy a explicar un poco más que nada los finales y cómo, bueno, qué depende de las masas de las estrellas y cómo evolucionan para terminar de tal o cual manera. Bueno, el Sol terminará como una enana blanca, el núcleo, y el resto se desintegrará, pero muy pasivamente. Ahora, una estrella que tiene mucho más masa que el Sol, en el núcleo del Sol aumenta la temperatura mucho más que 15 millones de Kelvin que tiene el Sol. Una estrella gigante puede tener 100 millones y puede producir, además de hidrógeno en helio, helio en berilio, carbono, más y más elementos pesados, hasta llegar a el hierro. El hierro no se fusiona, ¿por qué? Porque para fusionar, a medida que se fusionan elementos ligeros en más pesado,
hasta el hierro, que es el número 26, se libera energía. Para fusionar el hierro en algo más pesado se absorbe energía, entonces la estrella no lo absorbe. Una edad avanzada de una estrella supergigante se parece el corte de una cebolla. Todo capas, como las capas de la cebolla, en el cual la capa superficial es de hidrógeno, la capa que le sigue es de helio. ¿Qué pasa? Cuando en el núcleo se termina el hidrógeno, no pasa nada, sigue fusionando hidrógeno más afuera, y más afuera, y más afuera. Entonces se convierte una capa de helio, después una capa de berilio, y así sigue, entonces se va ampliando las capas de hidrógeno cada vez más hacia afuera, y en el núcleo se empiezan a hacer cada vez más capas de elementos más pesados, hasta que queda un núcleo de hierro inerte. Pero este hierro no se fusiona. ¿Por qué? Porque no libera energía. Entonces empieza a quedar el hierro ahí, y va a llegar un momento en que la presión de la gravedad va a ser tal que no va a poder, que la propia estructura del átomo o de los núcleos no va a poder aguantarse. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Dijimos que a una estrella como el Sol, el núcleo, que va a quedar como una enana blanca, ¿qué lo mantiene en la estructura? La degeneración de los electrones. Los electrones tienen carga negativa y se pueden acercar, pero hasta cierto punto. No les gusta estar demasiado cerca y se repelen. Entonces, si la gravedad no es muy grande, los va a mantener, lo va a comprimir hasta cierto punto en el cual la repulsión diga, bueno, hasta aquí no más. Más no, porque bueno, cumplen el principio de exclusión de Pauli, en el cual no pueden tener, o sea, dos partículas con el mismo estado cuántico no pueden estar en el mismo sitio. Entonces están a cierta distancia, y eso es lo que mantiene el núcleo, que se estima más o menos, se calcula que en el torno del tamaño de la Tierra, que es el núcleo de lo que quedaría el Sol. Es como una enana blanca estándar, más o menos ese tamaño. Ahora, ¿qué ocurre cuando la masa es muy grande? Dijimos que los electrones con carga negativa son obligados, porque la presión es muy fuerte, muy grande, a fusionarse con los protones carga positiva. Entonces quedan neutros, positivo y negativo queda neutro. Y eso se llama estrella de neutrones. Y ocupa mucho menos lugar, unos 10, 12 kilómetros, el tamaño de una ciudad. Ese es el tamaño que quedaría un núcleo. En este colapso que se produce, es cuando se produce la supernova. El tamaño que tiene, como que se produce una implosión, porque la presión los obliga y se reduce muchísimo el tamaño, pero en esta implosión se genera un rebote, y todas las capas que están por fuera, cuando se produce la implosión, como que queda un vacío, entonces van cayendo, y en el momento que rebota el núcleo, golpea todas las capas que están por fuera y desintegra la estrella. Eso es una supernova, es la explosión y la destrucción total de la estrella. Ahora, queda el núcleo súper compacto, pero ¿qué puede pasar con ese núcleo? Bueno, depende también de la masa de la estrella. Lo que va a generar, lo que va a determinar cuál sea el final de la estrella es la masa inicial, porque eso puede quedar simplemente como una estrella de neutrones o puede pasar a formar un agujero negro. ¿Qué ocurre con el agujero negro? Bueno, que la gravedad sigue siendo suficiente como para degenerar de alguna manera a los neutrones en no se sabe qué, puede ser una sopa de quark, no se sabe qué, porque son degradados en algo más compacto aún, pero como un agujero negro absorbe toda la información, no se puede leer, observar qué está ocurriendo. Entonces, nada puede salir, ni siquiera la luz, que no tiene masa y que es la máxima velocidad de desplazamiento en el universo, no puede salir de un agujero negro. Entonces, la deformación del espacio-tiempo, ese cono, es tan grande que ni siquiera la luz puede escapar. O sea, la velocidad de escape es superior a la velocidad de la luz. Bueno, ¿qué depende entonces, para resumir, en qué se terminará una estrella? Es la masa inicial. Y para esto vamos a hacer una tabla en la cual una estrella que tenga masa, o sea, un objeto que tenga una masa menor a 0,01 masas solares va a ser un planeta. Si tiene una masa entre 0,01 y 0,08 es una enana marrón, que es un Júpiter un poco más grande. Un objeto que tenga una masa inicial de 0,08 hasta 12 masas solares es una enana blanca. Si tiene entre 12 y 40 masas solares, se explotará como una supernova y termina como estrella de neutrones o pulsar. Y si tiene más de 40 masas solares, esta explosión va a dejar como remanente
explota toda la estrella y el núcleo se convertirá en un agujero negro. Así que básicamente estos son los finales dependiendo de la masa inicial. Todo depende de la masa inicial, en mayor medida. A veces ocurre, esto daría para otro video, cuando dos estrellas, cuando esto es lo que hablamos, esta tabla comparativa es como para una estrella individual. Ahora, puede ocurrir de que haya un sistema binario, de que hayan dos estrellas orbitando en el centro de masas del sistema. O puede ser un sistema triple, múltiple. Aquí sí que puede afectar la masa de una, o cómo evoluciona una, a afectar a la otra. A veces pasa que una estrella enana blanca le está robando masa a una gigante roja que está al costado. ¿Y qué pasa? Empieza a quedar inestable. ¿Por qué? Porque está adquiriendo más masa de lo que tendría. Dijimos, la degeneración de electrones la aguanta muy bien. Ahora, cuando esta enana blanca empieza a robar masa y a robar masa, cuando supera lo que se llama el límite de Chandrasekhar, que es 1,4 masas solares, ahí sí que se vuelve inestable y termina explotando como una supernova también. Pero bueno, esto podemos hablarlo en otro video, explicar cómo son los finales, qué tipo de supernova hay y bueno, y básicamente cómo sería un agujero negro. Bueno, sin más, nos vemos en un nuevo video mañana. No olviden de darle like, suscribirse, activar la campanita si les avisa cada vez que subo un video. Estoy subiendo todos los días. Y bueno, nos vemos mañana en un video. Gracias por mirar. Adiós.